¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos este lunes 24 de enero. Un gusto que nos acompañen de nueva cuenta, iniciando una nueva semana aquí en la UNAM Responde, dando seguimiento a lo que ocurre con esta pandemia, esta ya larga pandemia, pero también día con día mostrando parte del quehacer de nuestra universidad que se desarrolla en temas de ciencia, por supuesto, de investigación, de deportes, de humanidades, de cultura, todo un abanico el que ofrece nuestra universidad. Como siempre, los invitamos a que se queden durante los próximos minutos aquí en la UNAM Responde. Y bueno, comenzamos como cada lunes escuchando al doctor Carlos Rosales, que pertenece al Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, quien semana a semana aclara las dudas que ustedes nos hacen llegar y enseguida nos habla sobre los refuerzos en la vacunación. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público quiere saber por qué se debe dar una dosis de refuerzo y si cualquier vacuna es adecuada para este refuerzo. Recordemos que todas las vacunas que se han aprobado para su uso contra la COVID-19 han demostrado ser eficaces para reducir en mucho la aparición de una enfermedad grave y reducir el número de fallecimientos. Sin embargo, en las personas totalmente vacunadas se ha observado que el título, la cantidad de anticuerpos que presenta una persona, disminuye gradualmente con el tiempo. Entonces, para aumentar la protección, se ha recomendado que se dé una dosis de refuerzo a las personas de mayor edad y a las personas en grupos de riesgo. En México, se ha decidido utilizar la vacuna de AstraZeneca como refuerzo para las personas mayores de 60 años y la vacuna de la compañía Moderna para los maestros y demás miembros del personal académico. Cualquiera de estas vacunas es adecuada como refuerzo, independientemente del esquema inicial de vacunación completo que se tenga. Es importante recordar que una persona debe esperar 6 meses o más después de haber sido inmunizado completamente para poder aplicarse un refuerzo. En todos los casos, el riesgo de una infección aún existe, aunque la enfermedad será menos grave. Para detener la propagación del virus, debemos todos seguir las recomendaciones de protección de siempre. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Alrededor de 5 años, un grupo de 30 expertos de la Facultad de Ciencias trabajan en un biosensor con el que se detectaba, por ejemplo, la diabetes. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, se ha transformado esta herramienta para detectar de forma rápida y económica la enfermedad de COVID-19. Ya habíamos platicado de este desarrollo de este biosensor y para ver los avances que han tenido, en qué etapas se encuentran y recordar además la utilidad de este tipo de investigación, nos da gusto saludar aquí en este espacio de la UNAM Responde a la doctora en Ciencias, Tatiana Fiordelicio, quien es bióloga especialista en biología celular y pertenece al Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo estás, doctora? Un gusto saludarte de nueva cuenta aquí en este espacio universitario. Hola, muchísimas gracias por el espacio y bueno, por el nombre tan largo del Laboratorio Nacional y por invitarme, ¿no? Ya en las ocasiones anteriores nos habían explicado justo cuál era la función de este laboratorio, a lo que se dedican, la importancia de realizar o de realizar investigación y de contar con las herramientas que permitan una detección a tiempo oportuna de distintas enfermedades. Y pues en este sentido nos lo vas a ir explicando tú también en este momento con respecto al contexto y a los antecedentes de este biosensor que se está proponiendo para detectar la enfermedad de COVID-19, doctora. Sí, mira, como tú bien decías y hablamos hace ya tiempo, empezamos este proyecto hace 5 años, 6 años y patentamos el método para ser usado ahora ya estamos más acostumbrados en pruebas rápidas, ¿no? Exacto. Que podamos utilizar en cualquier lugar remoto, en condiciones
pues difíciles, que no tienen accesos a laboratorios clínicos. Y lo empezamos a desarrollar pensando en enfermedades endocrinometabólicas, que bueno, pues van a la alza en todos los países. Y justo como tú mencionas, cuando llegó el COVID, decidimos aplicar esta técnica para detectar el virus SARS-CoV-2, ya que teníamos ciertos avances con la detección de ácidos nucleicos. ¿Y en qué consiste este biosensor? ¿Qué es exactamente? ¿Es una herramienta? ¿Es una sustancia? ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente? Descríbenoslo, por favor. Mira, es un método, de hecho es una combinación de métodos que utilizamos en biología celular, que no son desconocidos para los que usamos estas técnicas, pero realmente lo que hicimos fue aplicarlo con algunos otros conocimientos de física, usando perlas magnéticas y fluorescencia. Y entonces, en el caso de la detección de SARS-CoV-2 y el virus, lo que hacemos es que utilizamos una sonda que reconoce el gen viral, que es justamente lo que hace la PCR. A diferencia de la PCR, nosotros no amplificamos la señal, simplemente pegamos estas ondas y medimos cuántas se pegaron o cuántas sobraron. Y con eso podemos tener una idea de cuál es, si una muestra es positiva, negativa y en qué grado. Es más sencillo porque básicamente esta reacción, y con sonda me refiero a que tenemos que pensar en el virus como si tuviera un párrafo de palabras. Y uno lo que va a hacer con estas ondas es ir a buscar si están esas palabras, y si están esas palabras decimos, bueno, pues es el virus de SARS-CoV-2. Entonces, al pegar nuestras ondas, medimos la fluorescencia y podemos decir si una muestra es positiva o negativa. Como les decía, esto dura más o menos unos 40 minutos y podemos procesar muchas muestras al mismo tiempo. Justo por eso son las ventajas, porque es, digamos, para decirlo en palabras muy sencillas, y si no es así, ayúdame a corregirlo, se hace al mismo tiempo una prueba rápida y una prueba de PCR que da, digamos, efectividad a la toma a la prueba que se está tomando. Exacto, la diferencia con las pruebas rápidas es que las pruebas rápidas están hechas para detectar solamente altas cargas virales. Okay. Es decir, si una muestra tiene cargas virales medias y bajas, nos va a salir negativo. Y de ahí que nosotros digamos que tienen 60% de falsos negativos. La verdad es que la propia prueba dice que tienes que estar en tu día 7 con síntomas y una alta carga viral. Nosotros no. Nosotros tenemos una sensibilidad semejante a un PCR. Entonces podemos detectar... Es decir, una mayor sensibilidad. Exactamente. Entonces, pero con las facilidades de una prueba rápida. Entonces como que combinamos las dos cosas y ese era justo el objetivo de nuestro trabajo. Oye, pues platícanos justamente cómo se ha ido volcando durante estos últimos meses. Ustedes venían ya trabajando para detectar, por ejemplo, la diabetes, pero desde que llegó la COVID-19 y esta pandemia, ustedes han tenido varias etapas o varias fases de prueba. Platícanos un poquito cuáles son y en cuál se encuentran actualmente. Mira, como todos los desarrollos de innovación, todos tenemos que seguir lo que se conocen como TRLs, que son fases de desarrollo de innovación. Entonces tú tienes una idea y muchas veces esa idea se queda en un artículo, ¿no? Científico, y lo publicas y ya. Pero eso escasamente le sirve a la gente porque finalmente no lo llevas a cabo hasta el final. Después, cuando avanzas en estas fases, tienes que probarlo en el laboratorio, con muestras de laboratorio y decir si funciona mi idea. De ahí pasas a probarlo en condiciones, por ejemplo, con muestras tomadas en un hospital, en una clínica o aquí mismo en la facultad. Y aumentas tu cantidad de muestras que validan. Una vez que tienes eso, entonces pasas a un proceso regulatorio, porque ya quieres usarlo abiertamente en el público, ¿no? De forma masiva. Este proceso regulatorio, en este caso para la pandemia, primero tienes que pasar por el INDRE y el INDRE hace una verificación. Después de pasar por el INDRE ya pasas por COFEPRIS y COFEPRIS vigila que cumplas las NOMs que te aplican. En este caso es la NOM 241. Nosotros estamos completamente de acuerdo en cumplir todos esos requisitos sanitarios porque sabemos que es lo que garantiza que la gente pueda usar con confianza una prueba, un medicamento, una vacuna. Pero lo que vemos en este proceso es que en México no está claro el camino para todos aquellos que hacemos innovación. Es decir, está claro para una empresa,
que va y registra sus muestras y las prueban y ya las liberan, pero no está claro para una facultad o para un universitario que esté haciendo innovación. Y eso fue justamente lo que nos pasa, porque cuando nosotros en el 2020 ya metimos nuestra solicitud al INDRE en septiembre, pasamos la validación, verificación documental de que trabajamos bien, de que hicimos un intercambio de muestras, incluso ellos nos entregaron un primer informe que nuestro sensor tenía 100% de sensibilidad, 98% de especificidad, y esto es cuántos positivos sí son, o sea, sí, Positivos, sí, sí, claro. sí dices bien, y cuántos negativos sí dices bien. Y a partir de ahí, en enero del año pasado, ya tiene un año, íbamos a pasar a la verificación técnica. Okay. Y nos informaron que el INDRE no cuenta con el equipo para medir la fluorescencia de estas pruebas. Y ya, y ahí nos quedamos. Y entonces estamos esperando a ver cómo se destraba este asunto. Pues Pero vamos, bueno. da un poco de risa, pero también resulta sorprendente que no se pueda avanzar con este tipo de desarrollos. Y vamos, desde mi ignorancia te pregunto, ¿cómo se puede aportar, ya no solamente con el desarrollo que están ustedes proponiendo para que se utilice de forma masiva, sino qué se puede hacer a nivel de investigadores, de instituciones, de colaboración con los gobiernos, con las instituciones, en este caso el INDRE o COFEPRIS, para que se avance en el mejor sentido? Pues yo creo que tenemos que hacer mucha conciencia de que si queremos que este país genere sus propios desarrollos y deje de depender de otros países, todas las universidades, los investigadores y las personas que toman las decisiones políticas tienen que entender que hay que abrir un camino diferente al de una empresa. Es decir, todos aquellos que queremos ser evaluados para poder aportar una innovación en México deberían de abrir una posibilidad, una puertita de evaluarte. No sé, yo siento que si es la instancia evaluadora, tendría que pues, conseguir el equipo para poder evaluarte, porque o si no te tienen que mandar a otra ventanilla. A eso me refiero, es importante y parece como muy complicado porque, vamos, hemos escuchado justo durante esta pandemia la importancia que tiene la inversión en la ciencia, la importancia que ha tenido la ciencia y la investigación, las universidades, los laboratorios para desarrollar, crear y dar a conocer información que sea de utilidad a la población en general, y eso, vamos, no está a discusión, me parece que nadie puede dudarlo. Sin embargo, hay estos otros huecos, el de la poca inversión, que es algo que se ha tratado mucho, pero ahora nos estás poniendo sobre la mesa un tema más, que es el de, aunque se realice esta investigación con los escasos recursos, se enfrentan con otras dificultades. ¿Qué tan común es esto, digamos, como en otros países? ¿Cómo se puede...? Se ha hablado mucho también de las colaboraciones internacionales, ¿no? O sea, ¿qué tendrían que ustedes, en este sentido de abrir puertitas, a lo mejor no en nuestro país, sino en otras partes del mundo, colaboración con otras instituciones para que este desarrollo se ponga en marcha? O sea, mira, lo que sí vemos es que es un poco, pues sí da un poco de coraje porque ya le invirtieron. O sea, sí obtuvimos cierto apoyo de CONACYT, de SECTEI, del DF, de la propia UNAM. Y avanzamos hasta un punto en donde lo que deja ver es que si no generas un caminito de innovación que te permita pasar por COFEPRIS, por las instancias regulatorias, entonces no vamos a tener innovación en México. Y eso no sucede en otros países, porque en otros países justamente tienen muy claro que hay que hacer ese caminito y que hay que decir, ok, esta es una innovación, le voy a dar una prioridad, no la voy a tratar como si fuera, bueno, con decirte, como si fuera Abbott, voy a decir un nombre porque son las pruebas rápidas, ¿no? Que te piden el lote de producción. Bueno, nosotros no somos una empresa, no podemos pasar esa fase. Entonces, creo que ya iniciamos el proceso y es importante que en todas las esferas se entienda que si no abrimos esos espacios, pues nosotros y muchos otros que hacen investigación para generar soluciones a la población, pues van a estar atorados. Igual. Oye, pensando justo en el trabajo cotidiano que ustedes venían realizando en el laboratorio, platícanos también en este sentido, quiénes están colaborando o quiénes trabajan en el desarrollo de esta investigación y qué tipo de insumos requieren para poder masificar esta prueba.
Bueno, nosotros ahorita estamos trabajando en mi grupo de trabajo, hay muchísimos estudiantes de los cuales creo que esta universidad y el país se debe de sentir orgulloso porque han dado todo durante estos ya casi pues, 2 años más, sin descansar. Y hay físicos, hay químicos farmacobiólogos, hay biólogos, actuarios que hacen la parte estadística y generamos un equipo de trabajo muy grande. Entonces, nosotros lo que vemos es que para ya producir masivamente, realmente requerimos esto que yo les decía, tener un espacio que cumpla al menos lo que nosotros llamamos la NOM 241, que es para dispositivos médicos clase 2. El resto son insumos normales, digamos, son pipetas, puntas, no se requiere nada sofisticado, esa es la verdad, pero sí necesitamos un espacio que cumpla las normatividades que nos va a pedir COFEPRIS, por ejemplo. Y eso es lo que nos ha costado mucho trabajo encontrar en la UNAM y fuera de ella. Incluso hemos trabajado con los del Poli, yo he buscado en el Polo de Biotecnología de Juárez, he buscado montones de empresas y cuesta mucho trabajo. ¿Y por qué cuesta? Porque en México no se producen dispositivos de este tipo. Entonces es una innovación realmente que no encontramos un nicho porque no hay, porque nadie los ha hecho hasta ahora. Y creo que es eso lo que ha complicado un poquito que podamos avanzar, ¿no? Y que es como escalar una montaña y ahí vas de a poquito. Poco a poquito y se van construyendo los escalones cada vez que van avanzando, bueno, resuelven el que tienen y vamos al que sigue y así van pensando justamente en los métodos, en los insumos, en las instituciones y en las colaboraciones que han sido en verdad indispensables siempre y ha quedado más que evidente con esta pandemia, con esta información cruzada, con estas herramientas que se utilizan para la detección de una enfermedad y que se han volcado para atender una pandemia que no imaginábamos, y entonces es indispensable esto que se llama comúnmente como, vamos, la ciencia básica. Doctora, para ir cerrando también en términos de este biosensor, platícanos cuáles son las aportaciones, por qué sí invertirle, por qué sí buscar este caminito, no solamente pensando en que se puedan utilizar de forma masiva. ¿Cuáles son los aportes que propone? Bueno, mira, nosotros lo que vemos es que en países como México, el diagnóstico clínico que tendría que apoyarse de un laboratorio clínico es muy escaso. ¿Por qué? Pues porque en muchas regiones del país no hay laboratorios clínicos, los costos para muchísima gente son elevados. Y nosotros sí vemos esto como una herramienta importante para la detección temprana de enfermedades y la prevención, que debería ser un objetivo de salud muy grande en nuestro país para no tener los gastos en salud que tenemos. Creemos que nuestro aporte es justo ese, dar una herramienta que, como he dicho en algunas pláticas, que sea buena, bonita y barata, que la gente pueda usar, que una clínica en un lugar lejano pueda usar para determinar niveles hormonales, niveles de carga viral. Por otro lado, esta pandemia lo que nos dejó es que es un sensor que se puede usar de manera muy eficiente para ser masificado como una prueba, por ejemplo, de tamizaje. Y que esto nos permitiría, porque esta es una pandemia que nos ha dicho aguas, porque puedo no ser la última, no lo queremos, nadie lo queremos, pero sí tenemos que aprender, sí tenemos que estar listos para responder. Por ejemplo, esta ola que ahora se nos vino encima, pues ya la veíamos venir desde Europa. Entonces tenemos que estar siempre listos y no a la cola de las respuestas. Y creo que invertir ahorita en este tipo de soluciones permite prepararnos para adelante. Y por eso creo que es importante hacerlo, ¿no? Muy bien, y así debe suceder. Justo estar adelantados, prevenir lo que puede pasar. Y en ese sentido, no sé si ya lo mencionaste brevemente, pero platícanos de los tiempos, no sé, un resultado en cuanto a la toma de pruebas. Los insumos, ya nos dices, es un espacio que cumpla con las reglas básicas de un laboratorio de higiene y demás, que es a lo que se refiere esta norma que nos mencionabas, supongo con particularidades muy específicas que ustedes conocen, pero en cuanto a los tiempos, una PCR te puede dar un resultado, no sé, hasta en 48 horas, y vamos, pensando en la situación que estamos atravesando durante estas primeras semanas, donde hay largas filas, donde las pruebas no son suficientes ni de forma gratuita ni de forma comercial, ¿qué se esperaría?
Mira, nosotros de hecho diseñamos, el método lo acoplamos a unas placas que les llamamos de 96 pozos, Okay. que es más fácil para masificar porque puede una persona hacer 50 muestras en 40 minutos, pero puede hacer varias de estas placas al mismo tiempo. Entonces, realmente uno podría hacer pues muchas placas en una hora, sobre todo si tienes 2 o 3 personas, porque además para hacer la reacción no requieres ningún equipo muy sofisticado como si lo es el termociclador, el PCR. Entonces, incluso puedes, todo el kit lo trae y la persona puede hacer sus pruebas, te digo, en 40 minutos tienes el resultado de 50 personas. Desde la toma Y hasta el resultado. sí, Muy bien. y una persona, o sea, la persona que hace esa placa puede hacer 2 placas, pongamos, al mismo tiempo. Entonces podrías tener 100 o 150 en 40 minutos, una hora, pongamos. Entonces sí lo vemos como una alternativa importante y además considerando que tiene mayor sensibilidad que una prueba rápida de las que estamos usando. Entonces, bueno, justo eso creo que es un importante aporte y es más barato que un PCR. Exacto, Entonces, beneficios económicos, beneficios en términos de salud, por supuesto, en términos de inversión a la investigación. Y bueno, para ir terminando o para terminar esta entrevista, doctora, me gustaría que me platicaras qué realiza este equipo de trabajo que ya hizo, digamos, como la parte de su trabajo, está esperando los resultados, pero ustedes siguen muy activos dentro de este laboratorio realizando investigación. Platícanos en qué están actualmente. sí, pues ahorita no solo investigación, la verdad es que estamos volcados a tratar de dar un servicio de calidad y accesible a todo mundo, porque realmente como grupo de trabajo nos parece increíbles los precios que se están cobrando por los PCRs, por ejemplo. Muchísima gente no puede pagarlos, más si es una familia que se contagian. Entonces, lo que ahorita estamos haciendo son pruebas de PCR. Tenemos ISO 9001 para hacer estas pruebas, desde la toma de muestra hasta la emisión del resultado. Y estamos diariamente haciendo pruebas al público en general y a la UNAM. A través de nuestro correo se hacen las citas. Nuestro correo es biosensor@ciencias.unam.mx y estamos ofreciendo este servicio al costo, digamos. Nadie está sacando beneficio. Esperamos que cuando baje un poco los contagios nos volvamos a volcar justamente a la investigación y al desarrollo, siempre guardando un margen de servicio al público para la detección del SARS-CoV-2. Muy bien, pues hemos hablado en este espacio hace apenas algunos días de este servicio que ofrece la Facultad de Medicina con este programa de detección en 2 sedes a través de un teléfono que hemos dado a conocer en distintas ocasiones aquí. Este servicio es gratuito, pero el que tú nos estás platicando es una alternativa nueva, es una alternativa distinta que tiene un costo mínimo con respecto a lo que se cobra en los laboratorios privados. Platícanos cuál ha sido la experiencia. Comenzaron a funcionar apenas cuando inició este año, Tatiana. ¿Cuál ha sido la demanda? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Cuántas pruebas realizan al mes? Bueno, nosotros ahorita ya hemos hecho 18,600 pruebas de PCR. O sea, llevamos trabajando ya pues 1 año y medio. En este inicio de enero, la verdad es que la demanda subió enormemente. Estamos haciendo cerca de 500 pruebas diarias y ya esta semana vamos a aumentar nuestra capacidad porque sí queremos permanecer con esta atención al público en una situación tan difícil. La gente está muy angustiada. La gente quiere saber si tiene o no tiene para no contagiar a nadie más y creemos que eso es muy importante y es muy loable que como comunidad estemos preocupados por los demás. Pues ahí Entonces, y la gente tiene que ir a trabajar, tiene que ir a la escuela. Entonces, finalmente, si cuentan con un diagnóstico, es posible continuar su vida sabiendo que no van a contagiar a nadie, ¿no? Exactamente, Entonces, actúa responsablemente. Pues ahí está sí. este servicio, el correo es biosensor@ciencias.unam.mx para solicitar una prueba, es a través de la Facultad de Ciencias, tiene un costo mínimo y es una forma de pues seguir siendo activos de forma responsable. Si tenemos duda, aquí está una posibilidad más para detectar la enfermedad de COVID-19 y ojalá esto sea también pues una herramienta, un empujón para que se dé más
peso y se avance de forma, digamos, más rápida en este biosensor y en el apoyo que se requiere a nivel de instituciones y a nivel, por supuesto, político y nacional. Así que, doctora, muchísimas gracias, doctora Tatiana Fiordelicio, bióloga, miembro del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Muchísimas gracias y mucho éxito con este proyecto y con el otro. Gracias por el espacio. Gracias, doctora. Pues ahí terminamos esta entrevista con una opción más para detectar pruebas de COVID-19 o para detectar la enfermedad a tiempo. Y vamos enseguida con Dani Quino y los chicos de No Memes, quienes nos hablan sobre una de las activistas ambientales más reconocidas de los últimos tiempos. La cara furibunda de un adolescente le dio la vuelta al mundo en 2019. Y ahí muchos conocieron su nombre y también su mensaje. Se trata de Greta Thunberg. Nació en 2003 en Estocolmo, Suecia. Es hija de un actor y una cantante. Ha sido diagnosticada con el síndrome de Asperger y su activismo por frenar el cambio climático comenzó antes de esa famosa foto. En agosto de 2018, Greta dejó de ir a la escuela para protestar frente al edificio de gobierno de su país y mantuvo esta acción hasta las elecciones que se celebraron un mes después para exigir a su presidente que redujera las emisiones de carbono como lo establecía el Acuerdo de París. Tras las elecciones, Greta continuó manifestándose cada viernes. Su fama creció y otros jóvenes alrededor del mundo siguieron su ejemplo. En octubre de ese mismo año se unió en Londres al movimiento Extinction Rebellion. En los siguientes 2 meses dio una charla en TED y un discurso en la Conferencia de las Naciones sobre el Cambio Climático. El 15 de marzo de 2019, Greta ideó y encabezó la marcha 15M, una manifestación del movimiento Viernes por el Futuro, en la que participaron entre 1.5 y 2 millones de personas en todo el mundo, entre ellas 12,000 científicos. Septiembre fue el mes en el que Greta, de 16 años, dio su discurso ante la ONU en el que lució aquellos gestos de enojo que tanto dieron de qué hablar. La revista Times la nombró Persona del Año en 2019. Durante estos años ha tenido encuentros con diferentes líderes mundiales para concientizarlos sobre la urgencia planetaria. Su corta pero intensa actividad le han valido críticas, apoyos de líderes mundiales y más de 20 reconocimientos en todo el mundo. Y sobre todo, le ha valido para ser la inspiración de más de una generación. Y si se quedaron con ganas de No Memes, recuerden hoy y todos los lunes en punto de las 8:30, por supuesto, por TV UNAM. Y con respecto a las redes sociales, están apareciendo en este momento las nuestras para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa, estemos en contacto con ustedes, pero también con las voces de nuestros especialistas universitarios. Con eso terminamos nuestro programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.